Le damos a todos la bienvenida al panel de almacenamiento y soluciones de almacenamiento que tenemos hoy aquí en Pulso IT. Poco a poco esto seguramente se va a ir llenando como las otras conferencias, así que los voy a invitar a que se vayan acomodando lo más adelante posible para dejar la parte de atrás más libre y que la gente después no tenga que venir hacia adelante para acomodarse. Lo primero que vamos a hacer es vamos a hablar con los distintos panelistas de temas de almacenamiento. Una cuestión que hasta hace no mucho tiempo se circunscribía a los fierros y que hoy tiene más que ver con fierros inteligentes, si se quiere. Hablando con un vendor, no voy a decir cuál, me decía que el 50% de su negocio hoy era software. Pero no hablamos del software, digamos, de backup, por decirlo de alguna manera, sino que hablamos de capas de software, capas de inteligencia que van por encima del hardware y que están integradas al hardware. Por eso, y ese es uno de los escenarios, es tal vez el escenario por ahí que surge primero, que es el empresarial, pero hay un montón de escenarios en donde el almacenamiento se está transformando, como es el escenario de videovigilancia, gaming, lo que tiene que ver con portátiles. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de escenarios posibles y de, hablar con los distintos protagonistas que los tenemos aquí. Yo los voy a ir presentando de a uno, como para poder interactuar con algunas preguntas. Vamos a empezar por la dama, Ivana Christoph. Ella es Sales Specialist de HPE, Hewlett Packard Empresarial, para decirlo de otra manera. Y la pregunta que a mí el primer planteo que se me hace es ¿cómo está cambiando o qué cosa está cambiando dentro del almacenamiento para que hoy, digamos, tanto los clientes como los proveedores tengan que empezar la conversación de vuelta? Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Súper interesante. Es la pregunta la tuya. No es una pregunta, es la pregunta. Y la verdad que es importantísimo porque es muy cierto lo que Alejandro dice. Hay que cambiar la forma en que nosotros nos presentamos o cómo presentamos nuestras soluciones al cliente. Salir de lo que veníamos ofreciendo hasta ahora, de lo tradicional. Yo siempre, hace muchos años que estoy con Storage y cada vez que escucho hablar te ofrezco una solución de almacenamiento con tantas controladoras, tanto caché, disco de estado sólido, es una presentación vintage para mí, ¿sí? Hoy todo eso cambió y la verdad que es menos que suficiente hablarle de hardware al cliente para que pueda afrontar los nuevos desafíos. Hoy, para que el cliente afronte los nuevos desafíos y pueda innovar no solamente internamente como externamente. ¿Qué significa eso? Que pueda poner foco en su negocio real. Para que pueda poner foco en su negocio real y sacar el foco en el almacenamiento, que hasta ahora fue un almacenamiento que no me daba nada más que almacenar información de la forma más performante posible, que me dé la posibilidad de ser un almacenamiento totalmente predecible, ¿sí? Autorreparable, y que me permita poner el foco en generar nuevas oportunidades teniendo un data center totalmente autónomo. Hacia ahí vamos, hacia un data center totalmente autónomo. Y para ir hacia un data center totalmente autónomo, ¿de qué necesitamos? De inteligencia artificial. Necesitamos que las soluciones de almacenamiento, no solamente el almacenamiento, porque para que el data center sea totalmente autónomo, los servidores, los switches, las soluciones de backup, tienen que basarse en inteligencia artificial. Entonces, hoy tenemos que hablar de eso, de una plataforma que me permita optimizar la información que tengo para sacarle el jugo. La información, los datos que tiene el cliente es lo más importante que el cliente tiene. Que el cliente pueda acceder a esos datos cuando lo requiera, moverlos cuando lo requiera y que esos datos realmente le permitan innovar sin tener que estar encima de la infraestructura todo el tiempo, ¿sí? Y para eso es lo más importante, la inteligencia artificial. Estamos hablando una vez más, yo estaba pensando, ¿no? Hoy, ¿cómo lo definimos? Fierros inteligentes, me gustaba esa posibilidad, porque el software estaba, o sea, a lo mejor no es el software que compras con una licencia, pero está ahí, ¿no? Siempre está. Douglas Wallace, lo tenemos allí,
Él es el General Manager de lo que es Pure Storage para Latinoamérica, excepto Brasil y México. Douglas, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre el tema de almacenamiento y cómo se está dando esa transición? Bueno, básicamente, como mi compañera habló, es muy importante la inteligencia artificial para automatizar los procesos de almacenamiento. Almacenamiento es mucho más de terabytes. Es básicamente tener todos los IOPS, la calidad de servicio, la protección de data totalmente automatizada. Y además de eso, además de la automatización, la simplicidad. Pure Storage, nosotros venimos al mercado a traer la simplicidad de la implementación, porque a veces tenemos varias soluciones que se ven en Estados Unidos que requieren mucho servicio profesional y que en nuestros países en América Latina fallamos o por la falta de conocimiento o por la falta de certificación que la propia marca trae al país. Una cosa muy interesante que 90% de las cosas que se fallan en un data center son las cosas que se mueven. Es el disco magnético que se mueve, la cantidad de cables y las configuraciones excesivas que traen errores humanos. Entonces nosotros traemos mucho la simplicidad para que el data center tenga más de los 6 9 de disponibilidad, totalmente automatizado, que el soporte técnico que nuestros clientes reciben en Nueva York y California sea lo mismo que se reciba en Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, La Paz, Lima o donde esté tu data. Y lo más importante, la integración con las nubes híbridas, porque es un gran tema ahora, nube pública o nube privada. La verdad es que la respuesta es la nube híbrida, y nosotros también con la simplicidad nos conectamos con las nubes de Amazon, Azure y Google, haciendo una puente sencilla de traer las aplicaciones que pueden estar en la nube pública o a la privada o viceversa para poder adaptar a su modelo de negocio. Entonces, como te digo, los hierros inteligentes, ¿no? Sí. Son importantes, pero la simplicidad de implementación, la simplicidad de operación también es muy importante para evitar errores humanos y tener lo mismo SLA en cualquier parte del mundo de la disponibilidad de tus datos. Hernán, te voy a pedir permiso para pasar a Nutanix, que por afinidad de temas podemos hacer el mismo tema y luego vuelvo a vos. Aquí lo tenemos a Gustavo Paz, que es System Engineer para la parte sur de Latinoamérica de Nutanix. Y te hago la misma pregunta, que en el caso de ustedes además se ve de una manera mucho más integrada, mucho más, si se quiere, convergente, digamos, mucho más modularizada. Sí, gracias y gracias a todos. Ciertamente en Nutanix nosotros tenemos la visión, acompañando lo que comentan nuestros colegas de la simplicidad, pero el enfoque que tomamos nosotros es una infraestructura mucho más parecida a lo que se utiliza dentro de la nube pública, lo que utiliza dentro un Amazon, lo que utiliza dentro un Google, en donde el storage principalmente es un feature más de software. Al final del día sí el hardware está presente, pero el hardware es atomizado, compuesto por nodos, y hay una capa de software que controla y es lo que nos va a permitir otorgar no solamente la simplicidad, sino la escalabilidad y poder aprovechar todo el tiempo las nuevas beneficios que trae el hardware. Al estar desacoplado el software del hardware, nosotros podemos controlar con una capa de software todas las piezas de hardware y estar siempre innovando, tanto sea adquiriendo las últimas ventajas que el hardware ofrece, pero controlados por una capa de software separado. Entendemos que esta es la forma en la cual se gana simplicidad, en la cual el hardware queda desacoplado de la solución. De hecho, se pueden elegir múltiples opciones de hardware, múltiples marcas, aprovechando siempre los beneficios del mercado de hardware, que es muy competitivo, y teniendo la inteligencia en otra capa. Es en gran medida el cambio que inició hace 15 años Google, cuando desarrolló su propio data center y se dio cuenta de que tener soluciones integradas era mucho más complejo de escalar, de administrar, de manejar los ciclos de vida del hardware. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Incluye más que almacenamiento, pero obviamente el almacenamiento es una parte de nuestra solución muy importante, está definida por software y el enfoque es el mismo, obviamente, inteligencia, simplicidad, control, gestión
y escalabilidad, porque hoy en día cada vez más datos, ¿no? Y acá estamos siempre volviendo a lo mismo. Nos estamos alejando, digamos, del viejo esquema de la caja con discos duros para pasar a un algo que está más o menos presente, omnipresente, y que el software justamente nos permite de alguna manera proveer. Pero hay escenarios en donde esto es un poco diferente, porque hasta ahora estuvimos viendo escenarios empresariales. Con la ayuda de Hernán Franco, que él es Country Manager de Seagate, me gustaría ver otros escenarios, cuáles son las tendencias y los desafíos en escenarios que vos ves a diario, como puede ser, por ejemplo, videovigilancia, donde hablamos aplicaciones que ciertamente tienen nivel de empresarial, pero que a lo mejor tienen dispositivos de almacenamiento distribuidos de una manera un poco diferente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por asistir. Sí, es como decía un poco él, digamos, nosotros como empresa fabricante de productos de almacenamiento, siempre estamos pensando en dar la solución y ir adaptándonos a justamente lo que comentaban ellos, ¿no? Siguiendo con el tema y el hilo de la conversación con respecto a lo que es inteligencia artificial. Nosotros tenemos divididos, si bien atacamos muchos segmentos de producto, y no voy a hablar específicamente de producto, pero sí tenemos muchos segmentos de producto en donde podemos, por ejemplo, hablar desde todo lo que sea producto relacionado con NAS o nube personal o cloud, que nosotros sí vemos muy importante de alguna manera nosotros tener control en dónde están las fotos o los archivos que nosotros podemos generar desde un artefacto móvil, sí tener el control de quizás tenerlo en nuestros domicilios, o sea, tener un NAS o tener un servidor remoto en nuestro domicilio, y cada vez que generemos una foto o un archivo remotamente poder enviarlo a nuestras casas o a nuestras empresas, ¿no? Para eso nosotros tenemos diferentes convenios con diferentes marcas. De hecho, si pasan por nuestro stand podrán ver los diferentes segmentos que tenemos de producto. En el caso de NAS tenemos una alianza súper fuerte con QNAP, que es donde nos compensamos y estamos tratando, por lo menos en Argentina, de reflotar el concepto de nube personal o cloud, que desapareció ya, por lo menos en Argentina, hace 1 o 2 años, y tratar de hacerle entender al cliente final, básicamente, cuán importante es saber dónde tenemos los datos guardados, ¿sí? Así que estamos, digamos, de alguna manera, como fabricante, tratando de volver a ese concepto de nube personal. Y con lo que respecta a que él también comentaba a todo lo que es videovigilancia, también estamos como un paso adelantados con respecto a lo que es el mercado de videovigilancia en cuanto a lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Ya hay equipos que, digamos, marcas líderes ya están empezando a trabajar con esta tecnología, y nosotros ya tenemos un producto, digamos, configurado y adaptado para estas tecnologías. Su nombre es Skyhawk, que ya viene totalmente adaptado para poder soportar ese flujo de información o comparativa que nos va a requerir el equipo que está usando en ese momento inteligencia artificial. Hace un tiempo ya había una especie de Boca River, que no sé si a esta altura del partido tiene mucho sentido, entre almacenamiento mecánico y almacenamiento en flash. Cada año se va actualizando a ver cuántos goles está haciendo uno o el otro o en dónde queda. Me gustaría repasar con ustedes en qué está eso, y en todo caso, lo que me parece más importante, qué aplicaciones estamos viendo de un lado y del otro, donde por ahí justifica ya almacenamiento en estado sólido, y donde todavía no se justifica, o a lo mejor incluso hasta es contraproducente, no lo sé. Por eso voy a pasar uno por uno, y me gustaría, bueno, que en cada caso nos comenten dónde sí, dónde no, en todo caso. Bueno, a ver, aprovecho, contesto tu pregunta y completo un poquitito la pregunta anterior, que vi que quedó un concepto muy importante colgado. Hablamos mucho de data center autónomo y de inteligencia artificial, y seguimos hablando de simplicidad, ¿no? Lógico, todos queremos una implementación simple, una administración simple. ¿Y cómo juega la simplicidad en todo esto de la nube híbrida, que es lo que muy bien decía mi colega? ¿Qué pasa? Muchos clientes me dicen, sí, está bueno lo de la nube, está de moda, llevé todo a la nube, todos te dan espacio en la nube, te aseguran lugar en la nube, pero nadie te asegura los tiempos de respuesta de cuando yo quiero traer eso. ¿Eso tiene que ver con simplicidad? No. Yo puedo tener un almacenamiento simple, fácil de administrar,
pero eso tiene que ver con agilidad. La inteligencia artificial y el data center autónomo me permite agilidad, y la agilidad es lo que me permite tener así la información, lo más optimizada posible para que yo pueda innovar. Si todo es solamente simple, eso no me va a dar ninguna innovación. Y yendo a la última pregunta que me dijo Alejandro, nosotros tuvimos la era flash, ¿sí? Donde lo más importante era la performance. Cualquier solución de almacenamiento que configurábamos, que tenga disco de estado sólido. ¿Cuántos CDM necesitas? No sé, pero está de moda. Listo, pasó. Después tuvimos la era cloud, que no pasó, se va a seguir innovando. Y hoy está todo lo que es cloud híbrida. Pero hoy estamos en la era inteligente, donde sí necesitamos esa agilidad y donde sí necesitamos esa plataforma y esas soluciones de almacenamiento para poder ser lo más ágil posible. Necesito llevar datos a la nube, lo más ágil. Todos, genial. Algunos, perfecto. Ir a buscarlos on-premise, ir a buscarlos... Pero todo tiene que ser ágil, ¿sí? Ya no es importante el disco de estado sólido, pero sí se sigue trabajando en buscar o en tener menores tiempos de acceso a los datos. ¿Con qué? Con protocolo NVMe, con discos SSM. Todo eso tiene que ver con memory flash. O sea, se sigue innovando, pero hoy ya no es lo importante, ¿sí? Se sigue innovando eso, pero estamos en la era de la inteligencia. Un almacenamiento con solamente discos all flash es performante, pero no es disponible necesariamente y mucho menos es ágil. Entonces necesitamos de un montón de otras cosas. ¿Mm? Bueno, en consideración a la media de flash de almacenamiento, se prevé que en el mundo tendremos dos medias en 2025. Sería el flash y la cinta. La cinta por causa del off-site, por algunas regulamentaciones. Muchos ya le habían hecho la señal de la cruz a la cinta. Exacto. Pero hace 3 generaciones de cinta de esto. Exacto. Pero desafortunadamente hay algunas regulamentaciones que tienen que tener el almacenamiento off-site, que obliga a la cinta, pero en algunos países ya están reemplazando la cinta por la nube, que también complican los objetivos off-site. Ahora, la media flash hoy se puede traer la agilidad que nuestra compañera comentó, con alto rendimiento, porque tiene baja latencia, menos de 1 milisegundo del flash tradicional, 250 microsegundos el flash NVMe. Ahora, con el factor de deduplicación y compresión que se provee para la media, hoy el flash es el mismo costo de un disco de 7.200 rotaciones por minuto. Hoy el flash no está entrando en el mercado de video, porque básicamente por las aplicaciones de bufferización y el video no es comprimido y tampoco deduplicado, no se puede traer el flash. Pero el próximo año, nosotros estamos viviendo una fase del flash que empezó con MLC, Multilayer Cell, 2 bits por celda. Hoy tenemos el TLC, Triple Layer Cell, 3 bits por celda. Y el próximo año, nosotros estamos trayendo al mercado el QLC, 4 bits por celda. Y en QLC, nosotros vamos traer toda esa data de backup, de respaldo, que hoy el flash talvez el costo sea prohibitivo, porque el importante del backup es el respaldo, pero lo más importante es la rápida recuperación. Sí. Y eso con tecnologías de flash es posible, pero con el costo de TLC todavía es prohibitivo en América Latina. En Estados Unidos ya vimos varios clientes ya usando flash para hacer faster recovery, y con el QLC va a ser una realidad América Latina. Así nosotros miramos que una media que está muriendo es el disco magnético, que va a ser reemplazado por flash y por la parte de cintas off-site o por la nube. Entonces eso va a traer básicamente la agilidad, la simplicidad y básicamente la innovación, porque las aplicaciones de inteligencia artificial, machine learning, reconocimiento de faz, necesita velocidad, necesita alto rendimiento. Yo no estoy viendo ninguna... no hablemos de algunos ERPs que solamente corren in memory, digamos. Exacto. Y muchos ERPs como SAP, SAP HANA, demandan flash. Entonces, nosotros vivimos una realidad de flash. ¿Okay? Es inevitable. ¿Cuál es la visión de Nutanix sobre este tema? Bueno, nosotros al tener una infraestructura definida por software, en gran medida la potencia que tenga el hardware que está debajo nuestro
somos los principales interesados en que sea la mejor posible, ¿no? Entonces, en Nutanix nosotros podemos armar clúster completamente all flash, con discos NVMe también, o híbridos en donde el disco magnético todavía tiene una presencia. ¿Qué es lo que ves como tendencia, digamos, dentro de... habrá casos de aplicación donde sea más probable tener totalmente flash y otros casos donde a lo mejor hay que hacerlo híbrido? Claro, estamos viendo en nuestro caso ambos escenarios. Tenemos muchos clientes que van directamente al flash. Depende mucho de la aplicación que van a correr. En ese sentido, nuestra solución es muy flexible y tenemos inclusive Object Storage, archiving legal, que obviamente hay más presencia de disco magnético. Tenemos Claro. clientes del sector de salud que guardan estudios médicos a largo plazo, con regulaciones. Entonces, vemos todavía un uso del disco magnético para ciertas funcionalidades. Y lo más importante en este caso es que el software de control pueda sacar lo mejor del hardware. Entendemos obviamente que el disco flash es más rápido y hay entornos, en el caso híbridos, en donde hay una capa flash y una segunda capa o incluso más magnético, y todavía vemos casos de uso. En gran medida depende de lo que nos requieren nuestros clientes, analizar qué cantidades de almacenamiento necesitan, qué tipo de datos, qué tipo de aplicaciones. Vemos también un movimiento de este tema que comentaba Douglas de la cinta. También se están yendo a soluciones de archiving en Object Storage, que nosotros también entregamos mediante software, con Worm, Write Once, Read Many, en donde es imposible modificar un dato, solamente se puede versionar. Es un modelo que nació mucho de las aplicaciones cloud, y el storage por objeto está muy orientado a eso. Ahora, si voy a guardar 10 años los datos y no los voy a poder modificar, quizás tenga más sentido empezar a pensar en algo híbrido con discos magnéticos todavía por temas de costo a mucha capacidad a largo plazo. Pero tenemos clientes corriendo soluciones de e-commerce en cluster all flash, o sea que nos damos las dos alternativas. Yo creo que justamente, y que me disculparán la sencillez con la que lo estoy, la facilidad que quiero transmitir, pero me da la sensación que al darse multiplicidad, digamos, de escenarios, hay un poco de misterio en la cosa, y como decía un jefe mío, donde hay misterio hay negocio. Que es el canal de valor agregado y es el canal de consultoría, aquel que debe ayudar al cliente a definir los escenarios y cuál es la solución más económica o más eficiente dentro del presupuesto que el cliente tiene, ¿no? Sí, en gran medida a nosotros nos gusta mucho hablar con el cliente, entender cuál es su necesidad, qué aplicaciones va a correr antes de recomendar una infraestructura. Lamentablemente nos pasa muy seguido que recibimos requerimientos incompletos, sin saber exactamente la aplicación, hablando de capacidades, hablando de IOPS, que a veces también es complejo. IOPS es una medida, pero no es la única, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo una cierta cantidad de IOPS, y hablamos de lectura o de escritura, qué latencia, qué tamaño de bloque. Entonces, especificar eso es complejo. Lo mejor que podemos hacer nosotros es ser consultivos, entender qué es lo que necesitan almacenar. No todas las cargas de trabajo son iguales, y por eso digo, nos interesa muchísimo la tecnología flash. Tenemos soluciones all flash, tenemos soluciones con NVMe, tenemos soluciones híbridas con disco magnético. Va a depender del caso de uso, y puede llegar el día en el que el disco magnético deje de tener sentido. Puede pasar, depende un poco de la evolución del hardware. Nosotros nos ocupamos más de la parte de software y aprovechamos la ventaja del hardware, ¿no? Perfecto. En el caso de Seagate es interesante porque tienen seguramente vas a poder aportar una visión sobre un montón de escenarios que están por fuera de lo que es a lo mejor el data center o la parte empresarial. Recién vos citabas videovigilancia y el hogar, por ejemplo, o el pequeño profesional. Y esos son escenarios que son nicho de oportunidad para un montón de canales, aunque sea más difícil, o sea, está mucho más repartido. Uno quisiera tener todos clientes grandes, pero la mayoría de las veces el volumen viene de una serie de profesionales que están adquiriendo una solución, como puede ser el caso de una nube privada, porque es un profesional de la fotografía, por decirlo de alguna manera, o equipos que son más accesibles por el punto de vista del hogar y que a lo mejor necesitan que le hagan la instalación, porque lo compran pero no saben qué hacer con ellos. ¿En qué escenario te parece que los discos comunes, los discos mecánicos, tienen todavía está mal dicho, pero tienen todavía esta vigencia? Sí, es la pregunta que nos hacen en la cantidad de eventos que nosotros hacemos a lo largo y lo ancho del país, incluso ahora que nosotros empezamos a tener ya todo lo que es el portfolio de productos SSD, ¿no? O sea, decir, bueno, ahora ya están fabricando SSD, ¿el SSD reemplaza al mecánico?
Y bueno, acá tenemos una ingeniera, se llama Miriam, que vino de Brasil a acompañarnos en el evento. Ella puede decir mejor si sí o no. Según la visión y lo que vemos internamente es que no. Es que todavía van a convivir y por un tiempo largo toda la línea de productos SD, que sabemos que, como hablaban recién ellos, tenemos velocidad, pero hoy no tenemos capacidad. Y si hay capacidad, el costo es súper elevado. Entonces, hoy nosotros comenzamos a incursionar en todo lo que es la parte de venta de productos más que nada de consumo SSD. Tenemos una parte de Enterprise, pero la de consumo es la que donde comenzamos a trabajar. Pero por otro lado veo que también la compañía sigue invirtiendo en más tecnología en cuanto a lo que son discos mecánicos, ¿no? Entonces, tenemos... Por lo menos a ninguno de los proveedores de discos que compiten los he escuchado decir vamos a dejar de hacer discos mecánicos. Sería una locura, quiero decir, cuando uno empieza a entender que el valor está justamente en el mix, para la mayoría de los clientes uno se da cuenta que es una locura. Pero en el común de las charlas que yo he tenido, la mayoría se pregunta, ¿por qué no todo flash, digamos? Sí, ni hablar. Hoy el flash es velocidad y la gente lo toma por ese lado. No piensa en capacidad. Por ejemplo, nosotros vemos que un ejemplo práctico comercial, el disco de 1 terabyte está bajando la venta y está subiendo la venta de disco SSD de 120 gigas. Entonces, cuando la persona que se compró una notebook con 120 gigas va a andar bárbara, va a andar muy rápida, pero cuando empieza a bajar fotos, empieza a bajar archivos o a generar información, se va a dar cuenta que había sido un error. Si bien tiene acceso rapidísimo a sus datos, pero tiene muy poca capacidad. Y recordemos que además en la Argentina el modelo de Cloudbook es exitoso, pero tiene que lidiar todavía con el tema de la conectividad. O sea, en un país en donde la conectividad todavía no está del todo, terminada, por lo menos con una confiabilidad importante y un ancho de banda importante, la cuestión empieza a ser, digamos, crítica. Por ejemplo, donde todavía tiene mucha aplicación, el disco híbrido, justamente lo que muy bien comentaba, es donde vos necesitas mucha capacidad. Y es en el backup. Las soluciones de backup a disco, que son las que hoy a los clientes están recurriendo mucho, ya están dejando de lado la cinta, necesitan mucha capacidad, al margen de que además puedan deduplicar. Sí siguen siendo soluciones que dependen del híbrido, aunque ya vengan preparadas para la nube, aunque sean muy performantes. Son soluciones donde el cliente, para tener una solución óptima de backup a disco, no solo tiene que ser confiable y performante, sino económica. Si la solución de backup ya empieza a ser cara, ya la verdad que no es una buena solución de backup. Ahí es donde aplican todavía los discos mecánicos. Perfecto. Tengo una pregunta que a lo mejor es tipo un juego, digamos. A todos la misma pregunta. ¿Qué tecnología los entusiasma de lo que están viendo, de lo que puede llegar a venir en materia de almacenamiento? ¿Qué cosa les despierta, digamos, cierta o curiosidad o expectativa? En cuanto les doy como 3 segundos para que lo piensen mientras sigo hablando. Y les comento que a los que tengan preguntas, dentro de un ratito ya vamos a empezar a recorrer con los micrófonos para que puedan hacer también preguntas a los panelistas. A ver, en mi caso, ¿qué es lo que más me entusiasma? Todo el tema de inteligencia artificial me parece increíble. Contar con un almacenamiento que te diga lo que te puede llegar a pasar y que encima te lo solucione y el cliente se olvide de llamar a soporte y abrir un caso, me parece excepcional. Es de lo primero que el cliente se queja. Abrir un caso, que vaya la gente. Sí. Esto te avisa a veces, cuando lo es necesario, se autorrepara. O sea, me parece una genialidad. Y que todo el hardware que esté alrededor lo acompañe, que hagan lo mismo los servidores, que haga lo mismo el backup. Porque esto yo hago mucho hincapié siempre en el backup, porque a veces el cliente dice, tengo el almacenamiento inteligente, performante y disponible, ¿con qué lo backupeás? Con una cinta. No, o sea, si hay una solución de backup a disco ya preparada para la nube, ya basada en plataforma de inteligencia artificial, al mismo precio que la cinta, te estoy hablando de $8.000, no existe que no vaya con esta solución. Entonces, es como que, bueno, todo eso me entusiasma. Sin duda. Sí, todo eso me entusiasma. A mí una cosa que me llama mucho la atención es Machine Learning. Machine Learning, básicamente... Acércate un poco el micrófono así se te escucha bien. ¿Ah? Acércate un poquito el micrófono. Ok, ahí. perfecto. Bueno, Machine Learning es una tecnología que básicamente las máquinas conocen las personas y también conocen otras máquinas. Entonces, la capacidad de que un storage que ustedes tienen, nuestra fábrica, conozca cuál es el comportamiento del storage y cuando se sale de la curva,
alerta, ou simplesmente também entender o que temos que fazer em el software para trazer melhor rendimento. Então, o machine learning é basicamente entender as máquinas, entender sua preferência, como que o seu negócio está correndo. Isso me chama muito a atenção porque antes vendíamos soluções aisladas e sempre teníamos o suporte reativo. A única maneira de entender que há um problema é o cliente chamando e fazer o bug, o repairing, o debug, quero que todos passaram por isso. E graças ao machine learning podemos fazer suporte predictivo, cambiar um firmware antes que um bug se manifeste, cambiar um módulo flash antes que se queima todas as celdas, assim que trazer a disponibilidade arriba de los 6. E as outras tecnologias que nós estamos chamando a atenção é QLC. QLC, como falei, é um flash que tem mais capacidade, que basicamente vai arreglar todos os problemas que o disco magnético hoje está sendo usado por la grande capacidade, por la parte de não ter de duplicação e compressão em vídeos, fotos. Pero o QLC é uma tecnologia que nós vamos falar muito no próximo ano. QLC é Quadruple Layer Cell, 4 bits por célula. ¿Okay? Bien, 2020 estamos hablando. Nosotros queremos que las primeras implementaciones de QLC va a pasar en 2020, es básicamente nuestra visión, porque hoy nosotros estamos con la célula MLC, que es el flash que tú tienes en tu celular, y el TLC, que es los flash que están saliendo ahora en las soluciones con NVMe, que tienen mucho más capacidad. Hoy en día, un equipo de flash puede llegar em 6 unidades de rack, 3 petabytes, ok? Então, basicamente, existem várias tecnologias que nós estamos apontando no mundo de flash para arreglar os problemas hoje da grande capacidade e também da parte de vídeo e fotos, que hoje em dia realmente é, e backup, ok? Hernán? Bueno, este es mi año número 7 que trabajo para empresas de almacenamiento y creo que nosotros como fabricantes de los productos de almacenamiento, ya sea mecánicos y también SSD, somos como educadores en cuanto a decirle al cliente final o mismo a los resellers que transmitan cuál es la importancia de los datos, ¿no? Del resguardo y de tener siempre un backup de todos los datos, no importa de qué dispositivo móvil usen, si es una notebook, sea un celular o cual fuere, pero sí de siempre estar pensando de que cuando nosotros nos roban el celular, lo primero que pensamos, uy, las fotos, perdí las fotos, ¿sí? Entonces, nosotros estamos constantemente, y creo que en la Argentina puntualmente, que estoy más abocado acá yo, veo que hay como que ese clic ya se hizo y que, por ejemplo, un caso muy comercial y más llevado al cliente final, vemos que cada vez se consumen más discos externos USB, discos de 1 tera, 2 teras, algo muy de consumo, no tan empresarial, sí. Pero vemos como que la gente ya no solo compra la notebook, sino también, si no es en el momento, a los meses ya compra el disco rígido externo. Es así. Entonces, nada, es algo más evangelizador nuestra parte en cuanto a hacerle entender a la gente justamente eso, ¿no? Pero también el tema de mejores prácticas. ¿Quién sabe? Yo tengo, por ejemplo, 4 discos externos y cuando tengo que buscar algo realmente tengo que pasear por los 4. Si tuviera mi nube personal probablemente sería mucho más práctico. El problema es que cuando compré el primer disco no hubo ningún reseller o ningún consejero que me dijera, mirá, ¿no te convendría ahorrar un poquito y comprar este otro equipo? Te podés conectar desde afuera, podés acceder a tus datos, tenés tu nube personal. Digo, me pasa a mí, no sé si le pasa a todo el mundo. Sí, también pasa porque el consumo también de ciertos equipos no pasa tanto por los grandes retailers ahora, sino más por tiendas especializadas o reseller más especializados, sino una tienda, llamalo un retail grande, claro. Que el retail grande, el vendedor le pagan por... es todo como una cadena de que, digamos, vimos como que hay un cambio del volumen de venta al cliente final a través de los resellers, en donde hay un asesoramiento X adicional y ahí sí le dicen, te estás llevando una notebook, ¿por qué te llevas un disco externo? Por tanto, por este motivo. Y eso sí lo vimos nosotros, obviamente hay que trabajar mucho más. Yo soy pro disco mecánico, empecé en esto con disco mecánico y si bien entiendo de que el disco sólido es lo que va a seguir creciendo, pero también veo de que hay mucha tecnología y cada vez más que se le aplica a un discos mecánicos. Hoy, por ejemplo, hay un producto mecánico que tiene sensores de balanceo de los platos, ¿sí? Y esto es para tener menor vibración, menor temperatura. O sea, estamos viendo de que más allá de la capacidad de que estamos hoy en 16 terabytes,
le estamos sumando como más tecnología. Y por último, en cuanto a lo que respecta a inteligencia artificial, en nuestro caso aplicado a lo que es videoseguridad, sabemos que hoy es todo bajo proyecto y no es masivo, pero también nos entusiasma mucho este segmento de producto que está empezando a crecer, que vemos que sí o sí vamos a terminar todos, por lo menos en nuestras empresas, teniendo productos con inteligencia artificial, ¿no? Como decían ellos recién. Antes de que me responda Gustavo, si tienen alguna pregunta, levanten la mano para que se puedan ir acercando con los micrófonos. Aquellos que tengan preguntas. Sí, Gustavo. En el caso mío, desde Nutanix y personalmente, lo que más me está sorprendiendo hoy día es esta pequeña batalla que se está dando, no tan pequeña en muchos lugares, respecto de la infraestructura de nube pública versus la infraestructura que tenemos on-premise. Entiendo que hay una gran brecha en la agilidad y en Nutanix hemos venido justamente para trabajar en hacer algo on-premise, primero que sea equiparable en agilidad a lo que tenemos en la nube y en segundo término poder integrarse en gran medida con un ambiente que es el futuro que se viene de nube híbrida. La realidad es que nos tocó llegar a un mercado en donde la infraestructura on-premise de las organizaciones habían quedado muy distintas a lo que usa una empresa como Amazon, como Google para sus propios sistemas, y nos toca llegar a repensar esa arquitectura definida por software y lo que más me sorprende es toda la oportunidad que eso genera, ¿no? Hablamos de Machine Learning, obviamente que es muy interesante controlando la infraestructura por software, poder tener inteligencia no solamente en el almacenamiento, sino también en las aplicaciones, en la VM, en una única consola. Entonces la innovación que esto permite ciertamente es la que va a equiparar esta batalla entre nube pública e infraestructura on-premise, que creo no tiene sentido desde el término en que nosotros tengamos una infraestructura on-premise que sea lo suficientemente ágil para competir y demostrar que podemos tener mejores costos para gran parte de la carga, y otra irá a la nube pública y vamos a ir a un entorno híbrido. Entonces, desde Nutanix ese es el desafío que vemos en los próximos años, y es lo que a mí más me sorprendió de estos 3 años que llevo en Nutanix, el desafío que tomé y que creo que va a ser el de los próximos años todavía también. Repensar nuestra arquitectura para entender que como todos aquellos que trabajamos en el área de IT, nos ha surgido un competidor muy ágil, muy nuevo. Hoy viene un Amazon y bueno, el negocio puede ir a Amazon o puede ir a infraestructura on-premise y nosotros tenemos que estar a favor del negocio. Si lo mejor es ir a la nube pública, va a estar muy bien, pero tenemos la visión de que hay mucho para hacer en la infraestructura on-premise, pero tenemos que repensarla. Y eso es infraestructura por software, es aprovechar el hardware con más inteligencia y permitir ser más ágiles en aprovechar todo el nuevo hardware que viene. Por eso la solución definida por software es a mí lo que más me sorprendió del desafío que me toca. Eso me da la oportunidad de hacer el chivo para mañana, donde habrá un panel sobre data center, en donde uno de los factores a charlar es justamente las nuevas arquitecturas, en donde las cargas de trabajo podrían estar, quién sabe dónde convenga, y eso también habla de una complejidad que el consultor tiene que saber explicar al cliente final para que no termine comprando lo que le parece, sino lo que necesita. Pues, si no, no tiene todos los factores a la vista. Sí, ciertamente nosotros en Nutanix el storage es un feature más de la arquitectura. Nosotros hacemos más que storage, obviamente, por eso estamos en este panel también, porque el almacenamiento es lo primero que sufre una modificación muy fuerte cuando la arquitectura es definida completamente por software, pero de ahí llegamos a la capa de virtualización, a la capa de nuevas aplicaciones cloud native que van portables a container, pero la arquitectura en primer lugar necesitamos repensarla. Si queremos ir a competir con un Amazon, con las aplicaciones que hoy están saliendo, que funcionan todo el tiempo, uno ve una compañía como Netflix, aparece de un día para el otro, y hay una arquitectura en primer lugar que acompaña. Entonces, si no desarrollamos la arquitectura no podemos seguir hacia arriba. Y bueno, ese es el desafío que más me sorprende en este momento. Evangelizar. Sí. Hay una cosa que me entusiasma más que lo que dije antes. Y esto está bueno porque está muy bueno para nuestros canales también. Cuando nosotros nos sentamos de este lado, ya sea en un debate o dando una presentación y hacemos anuncios nuevos, es como que los canales y los clientes se quedan, especialmente los clientes dicen, ¡qué bueno! Y cuando vamos a ofrecerle una solución, le decimos, no, pero vos para tu presupuesto te alcanza con esto. Entonces todo lo maravilloso que escuchaste, no lo tenés.
Lo que más me entusiasma justamente es que cuando hablamos tanto de NVMe, de almacenamiento, de backup a disco integrado a un almacenamiento inteligente conectado a la nube, está disponible para todo el portafolio y para cualquier solución, no importa si es la más chica o la más grande. Entonces, todos los canales pueden ofrecer esto a cualquier cliente, ya sea que tenga un presupuesto muy acotado o un presupuesto muy grande. Eso entusiasma un montón. Bueno, gracias. Había una pregunta del público, de la audiencia. Acá tenemos consultores muy importantes que deben estar llenos de preguntas. Tengo una preguntita más, por lo menos personal. Vos estuviste dando recién un mensaje, yo no quiero taparte la luz, por eso me pongo de este costado. Estuviste dando un mensaje muy interesante y otro de los mensajes venía del lado de Nutanix. Uno es complejidad, el otro es disponibilidad en cualquiera de las soluciones, porque hay que entenderlo de esa manera. Quiero decir, hoy una pyme está compitiendo con una gran empresa, tiene las mismas necesidades. Me gustaría darle oportunidad a todos para que le cuenten a la audiencia un pequeño mensaje, en todo caso una conclusión breve porque ya estamos bastante cerca del final, y por ahí tengo la esperanza de que alguien se anime con una pregunta. Breve para los distintos, para la audiencia. Empezamos en todo caso por vos, que tenés el micrófono. ¿Algún mensaje, digamos, o alguna conclusión que a vos te parezca importante para que la gente se lleve? Sí, un poco el resumen de un poco lo que les comentaba recién en cuanto a estas dos tecnologías que empiezan a convivir, por lo menos en el universo de Seagate, por un lado los discos mecánicos, por otro lado los discos sólidos, es saber bien, asesorarse bien a dónde instalar o aplicar esos productos. Y después, bueno, a partir de ahí hay un mundo y una cantidad de segmentos que nosotros por nuestro lado estamos tratando de abarcar, como bioseguridad, como NAS, como gaming, que sabemos que también está creciendo mucho, discos externos. Ahora estamos también hace rato, en realidad hace 11 años que sigue y tiene una marca que se llama LaCie, que es una marca de alto rendimiento que generalmente abastecemos a productoras de cine que necesitan mucho almacenamiento, fidelidad y velocidad en productos SSD. Entonces, un poco es siempre tratar de asesorarse, y es un poco la comparativa que yo recién les comentaba a ellos de un SSD, me compro una máquina, un SSD de 120 GB, sale el mismo precio que una máquina que tiene un disco mecánico de un terabyte Barracuda. Sí, como velocidad estaba fantástico, pero después, en el momento de que ya empiecen a guardar sus fotos, sus archivos y demás, se dan cuenta de que eso fue erróneo, ¿no? Hoy estamos en esa transición en cuanto a que están empezando a convivir dos productos diferentes de almacenamiento, y yo creo que es clave tener claro qué producto va a dónde, ¿no? El caso de Douglas, ¿cuál sería tu mensaje, tu conclusión? Mira, mi mensaje es que hoy realmente tenemos aplicaciones que necesitan discos magnéticos por costo y aplicaciones que hoy Flash ya está más barato que el disco magnético. Pero el futuro es Flash. Nosotros estamos invirtiendo en muchas tecnologías, como el QLC que va a venir el próximo año, el NVMe que está hoy disponible, y toda esta interacción entre la nube privada, la nube pública, haciendo de la manera totalmente automatizada. La otra cosa también que quiero traer en pauta es que es muy importante el costo, pero el costo de propiedad, no el costo por terabytes. Yo miro muchos data centers que ponen una tablita enfrente de nosotros, fulano me cobra $10 por terabyte, otro $9 por terabyte y así. Pero se olvida el consumo de electricidad, la complejidad de tener profesionales, servicios profesionales que básicamente no toman la mejor decisión. Y a veces el barato sale caro. Entonces, siempre volvemos a hablar del tema de la complejidad. Desde luego, cuando estamos hablando de almacenamiento, yo creo que hay tantos escenarios. Antes eran muy pocos los escenarios. Antes necesitábamos una computadora con un servidor con un almacenamiento. Hoy son tantos los escenarios que me parece que el mayor desafío es entender esa complejidad para poder hacer tanto un TCO como corresponde, o para poder decidir cuál es la arquitectura que corresponde. Exacto, yo siempre digo, tenemos que partir primero del negocio que la empresa necesita, cuál es la ventaja competitiva, porque hoy en día una gran importante es que vivimos en un mundo digital. El mayor patrimonio de una empresa es la data.
Entonces la data necesita alto rendimiento, necesita alta protección de data, porque una empresa puede perder una ventaja competitiva apenas porque tiene una plataforma de Sin datos que se falla. Entonces no es entender la complejidad, pero sí entender los requerimientos que las aplicaciones necesitan Sin duda, para brindar el negocio, para poder escoger la mejor plataforma de datos. Perfecto. Ok. Yo quiero agradecerle mucho a Ivana, a Douglas, a Hernán, a Gustavo, porque han sido muy gráficos, han sabido responder a las preguntas complicadas que yo les había preparado, no los pude agarrar ninguna. Y quiero agradecerles a ustedes por estar aquí e invitarlos a seguir recorriendo Pulso IT.